Bien, ante todo, pues agradezco mucho la invitación, la acogida maravillosa de los hermanos de la provincia misionera San Francisco Solano y por supuesto el poder estar aquí en una ocasión tan especial. Hay algunas cosas de la presentación que me gustaría, una en particular. Trabajo en la Universidad de Piura hace unos años. Estuve de profesor en la Católica, ya no, pero bueno, para orientar un poquito también ese dato, orientarlo mejor. Y soy profesor, sí, de Historia de la Iglesia en centros eclesiásticos. Bueno, dicho esto, la posibilidad de hablar sobre San Francisco Solano me planteó pues una serie de alternativas que comencé a imaginar. Una de ellas fue la que ha sido afirmada como título, pero finalmente les voy a ofrecer lo siguiente. Una aproximación, una mirada al modo en el que San Francisco Solano, la santidad de su tiempo y los procesos de canonización de tantos siervos de Dios y venerables de su época, pues el modo en que ha sido este tema, la santidad, las canonizaciones de entonces, tratado por distintos autores más bien contemporáneos, bastante recientes. Y en ese sentido voy a procurar presentar lo que he encontrado en el modo en que estas personas han tratado pues, el tema. Entonces, he preparado unas páginas que paso a leer y eventualmente en algún caso voy a detenerme a comentar, tal vez. Pero voy básicamente a leer, ¿ok? Espero que igual, digamos, funcione para todos, aunque pueda a veces, no sé. Vamos entonces. Primero debo decir en qué autores me he fijado. Me he fijado en un autor mexicano, un especialista muy conocido en historia de la Iglesia mexicana y, digamos, hispanoamericana. Es Antonio Rubel García, que trata el tema en esa perspectiva amplia, ¿verdad?, que le da su enfoque, y de manera similar, pues, ese enfoque amplio a la santidad y a las canonizaciones, pues también lo he visto en precisamente el doctor Carlos Harris, a quien hemos escuchado hace un rato y que está aquí presente. Él también tiene un artículo que es bastante interesante de hace unos años y también me fijo en cómo él trata este tema. Después también me voy a ocupar de otros autores que en estudios amplios sobre la época, sobre la Iglesia de la época y los santos y la santidad en la época, han tratado de alguna forma pues a San Francisco Solano. Me refiero a Juan Carlos Estensoro, a Fernando Iwasaki, a Carlos Picone y a Rafael Sánchez Concha, a quien pudieron escuchar ayer. Entonces vamos a ver qué es lo que en los estudios, en las aproximaciones de estos autores, podemos encontrar sobre el tema. Y eso es lo que les ofrezco esta noche. Quiero identificar sus particularidades y sus confluencias al presentar al santo franciscano, su tiempo, su proceso de canonización. También sugeriré al final posibles límites a sus aproximaciones y los elementos que me parecen más de interés para la historia de la Iglesia por hacer, por estudiar y por escribir. Incluiré entonces una necesaria primera mirada sobre el modo en que presentan la santidad en la era barroca. Ninguno de ellos es biógrafo de Solano. Solo uno trata de manera monográfica el fenómeno de la santidad barroca. El tratamiento o presentación de Solano, que casi todos ellos hacen, se inscribe, como dije, en trabajos de mayor alcance, mucho más allá de su figura. Solo uno de ellos lo trata específicamente, buscando ofrecer una mirada de mayor amplitud. Las dejo de lado, las biografías o hagiografías antiguas o recientes.
La santidad ha sido tratada de dos maneras. Voy a decir algo muy general, es una generalización bastante fuerte, pero me parece que puede, desde luego, ser bastante útil como primer paso en este momento. ¿Cómo ha sido tratada la santidad por los historiadores o autores que tratan pues, temas históricos? Decía de dos maneras básicamente. Primero, ya sea en sí misma la santidad como realidad religiosa, tal como es comprendida y tratada en el universo del cristianismo, específicamente en el catolicismo. ¿Qué es un santo? ¿Qué es la santidad? ¿Cómo se comprende el fenómeno de la santidad en la historia? ¿Cómo se ha estudiado? Por lo tanto, incluyendo una perspectiva teológica y espiritual. Y ciertamente también experiencial, existencial. Esta es una manera de tratar la santidad. Pero también ha sido estudiada, una segunda forma, como fenómeno ciertamente religioso, pero privilegiando la consideración de sus dimensiones sociales y culturales, su relación con muchas otras cosas más allá de la esfera propiamente eclesial, con repercusiones, ¿verdad? También terrenales, incluso mundanas. En esta línea, es posible rastrear en estas aproximaciones elementos que nos indican, nos avisan de dinámicas de dominación o subordinación que habilitan lecturas, o sea, a los autores que identifican estas dinámicas de subordinación, de dominación, pues les habilitan a hacer lecturas donde se privilegian las relaciones y motivaciones de poder en los distintos actores concernidos. La orden, la corona, la provincia concreta en donde el santo desarrolla su vida, el contexto evidentemente cultural, social, la relación con Roma, en fin. Entonces esto incluye intereses y dinámicas, decía, mundanas también, terrenales desde luego, económicas, sociales, más allá de lo propiamente religioso. Es evidente que lo religioso no existe en estado puro, ni de modo encapsulado. Considerarlo así, como una esfera, ¿verdad?, inmaculada, casi abstracta, ¿verdad?, sin conexiones con la vida real y sus dinámicas, considerarlo así sería pues ingenuo, escandalosamente ingenuo. Y podría ser considerado pues un espiritualismo, ¿no?, inaceptable para las exigencias de la crítica y la metodología actuales, que ya no ven bien, no pueden ver bien, aproximaciones así, digamos, puristas, se me ocurre esa palabra. Pero también me parece no menos evidente que una insistencia unilateral, allí donde lo hubiera, una insistencia unilateral en enfocar y poner de relieve a leer los textos y contextos y en su análisis factores políticos, económicos, sociales, culturales, sin más. Subrayo el sin más. Sería reductivo. Serían aproximaciones parciales, que al fin se revelarían inadecuadas, ¿verdad?, como intento académico, si pretenden ser suficientes. Si no lo son, si no pretenden ser suficientes, está muy bien. Pero si pretenden ser suficientes, sí. Evidentemente no incluyen una serie de otras cosas que sí son parte de la realidad que requiere ser historiada y por lo tanto investigada y representada. Bien. En cualquier caso,
Los abordajes sobre nuestro tema, o casi cualquiera de historia de la Iglesia, por parte de la generalidad de historiadores, ponen de relieve una complejidad muy interesante. Y enhorabuena. Mientras más, mejor. Mientras más complejidad podamos encontrar en la realidad, ciertamente el análisis será más rico. Habrá más elementos. Podremos asumir que nos acercamos de una manera mejor a un conocimiento histórico más o menos cabal, no parcial, no reductivo, no hecho de idealizaciones. Entonces, pongamos como ejemplo, es lo que quiero, lo que los estudios históricos han contemplado en el caso de la santidad de un fraile del siglo XVII, San Francisco Solano, reconocido en su entorno comunitario y local, la orden, la ciudad donde estuvo, por su gran virtud y vida excepcional en el contexto cultural, social y político de la Hispanoamérica barroca. En cuanto a su camino y el camino hacia la canonización de él y de otros personajes de su tiempo, también se ve, estoy entrando, ¿verdad? Estoy hablando de manera general. Entraron en juego intereses identitarios y de afirmación local y social en el virreinato, en Lima en particular, dentro de la amplia comunidad política y religiosa de la monarquía católica de su tiempo. Y más aún, esa monarquía católica en la que está inscrita la figura de Solano, está a su vez pues en el marco, en la realidad más grande de la cristiandad. Y cómo pues para ese camino de canonización, evidentemente, en su tiempo, esto está muy claro, ya había que pasar por una serie de pasos para la canonización. Ya saben, primero la beatificación, pero una serie de formalidades que en su tiempo la Iglesia en Roma pues había establecido como necesarias. ¿Ok? Esto es bastante interesante también. Entonces, para ello entraron en juego distintos actores, ¿no? Eclesiásticos de la élite local, autoridades en América, en la metrópoli hispánica, para lograr el objetivo de la canonización. Esa canonización de esta figura admirable que los representaba y que se consideraba sería buena para todos. Entonces, dicho lo anterior, intentemos identificar ahora cómo los autores contemporáneos a nosotros, que mencioné al inicio, Rubial, Gálvez, Estenssoro, Iwasaki, Picone, Sánchez Concha, han representado la realidad de la santidad y las canonizaciones promovidas en aquella época. Y veremos que coinciden con varias cosas que acabo de mencionar, ¿no? En términos generales, en el siglo XVII la santidad de los siervos de Dios o venerables, voy a usar esta expresión indistintamente, estas expresiones, siervos de Dios o venerables, hoy ya se distinguen de una manera, pero entonces vamos a usarlas como sinónimos. La santidad de estas personas generaba un espacio de posibilidades interesantes para varios actores sociales y políticos. La santidad no era, como sabemos, como hemos escuchado sin duda estos días, un fenómeno privado, un fenómeno pues íntimo, en la realidad oculta, ¿verdad?, de un claustro, de una celda, sino que verdaderamente trascendía a la ciudad y más allá, activando una serie de dinámicas. Por un lado, acreditaba la santidad allí donde podía reconocerse presente, presuntamente o realmente, acreditaba el éxito del sistema de cristiandad en el que la política y religión, la sociedad y la cultura estaban totalmente identificadas,
bajo el rey y el papa, llevando adelante en el tiempo la historia del mundo cristiano. Ya lo sabemos. Era una sola cosa, Estado e Iglesia, diríamos. Era una sola cosa, ¿verdad? No había esa separación que para nosotros es normal en nuestro tiempo actual, contemporáneo. Por otro lado, tanto la tierra natal o el lugar de santificación del personaje, así como la élite y los grupos sociales a los que podía haberse vinculado, confirmaban con la santidad de la persona su valor, su entidad, su consistencia en el mundo, en la realidad de la cristiandad, porque en ellos había florecido lo más grande que podía brotar en la tierra, un otro Cristo, que atraía las bendiciones y favores celestiales, asegurando además el perenne beneplácito del cielo y por tanto un futuro también mejor para los suyos en medio de las calamidades de la vida. Era un bien tener un santo, era un bien ahora, era un bien para adelante, era un bien para uno, era un bien para todos. Así pues, con la santidad y el proceso de canonización de Solano, por un lado, el Imperio Hispánico, el Virreinato y Lima, pero también la Orden Franciscana, el clero en Indias, aparecían sumando en la gran cuenta de la historia del mundo cristiano. Sumando, aportando. Aquí estamos. Y por si fuera poco, decía, podían alegrarse también por los bienes que la vida del santo había ya traído en su vida terrenal y traería en el futuro desde el cielo. Eso lo vuelvo a decir porque es muy importante. Pero, por otro lado, las formalidades legales, las exigencias y límites que la Santa Sede establecía para los procesos de canonización, como adelanté hace un instante, sobre todo desde los años 30 del siglo XVII, generaron una especie de cuello de botella en la congregación romana correspondiente y, por lo tanto, la canonización de quienes interesaba canonizar, a los que estaban interesados en esta exaltación formal del venerable o del siervo de Dios en la gloria del cielo, pues esto se hacía difícil porque había muchos candidatos en cola. Y entonces había que poner en juego recursos de presión fuertes, medios, la corona, la élite criolla, peninsular y criolla, acá, la orden, en fin, para lograr que el personaje alcanzara ese punto, ¿verdad?, de la glorificación formal. En este aspecto, tanto Antonio Rubial en México como aquí, por ejemplo, el doctor Gálvez, han descrito muy bien las dinámicas locales, acá y también más allá de los mares, presentes en los procesos de glorificación de los muchos venerables y siervos de Dios que estaban, como decía, en cola en Roma en aquellos tiempos. Y cómo los agentes, los actores novohispanos y peruanos, laicos y eclesiásticos, políticos y sociales, ante la monarquía y ante Roma, en sinergia con los actores eclesiásticos, en este caso los franciscanos, fueron claves para el éxito final. Todas estas fuerzas que empujaban las canonizaciones eran importantes, todas. Juan Carlos Estensoro y Fernando Iwasaki, uno en un libro publicado, un extraordinario libro, un extraordinario estudio muy denso, llamado El paganismo a la santidad, sobre la cristianización, catolización de los indios en el virreinato desde el comienzo hasta 1750, me parece que es el tiempo que cubre. Y Fernando Iwasaki, que tiene una tesis de hace unos años en la Universidad Pablo Olavide, en Sevilla, una tesis a mí me parece fascinante, con una aproximación muy particular, de tipo cultural, de historia cultural. Bueno, los dos ponen de relieve, ahora sí tratando de lo peruano en particular y mencionando a Solano también, ponen de relieve el empeño
en las canonizaciones de todos estos actores en el virreinato y más allá. Estensoro subraya que las canonizaciones eran importantes porque funcionaban como medios de legitimación política y social de la dominación colonial. Y también como medios para lograr la identificación de los indígenas al mundo católico. Porque de algún modo uno de los suyos, suyo por la proximidad, suyo porque había tocado sus vidas, suyo porque lo habían visto, suyo porque algunos de ellos habían podido testificar en su proceso, en fin. Ellos, los indígenas, se podían sentir identificados con la iglesia, por lo tanto, con el orden, ¿no es cierto?, al ver, pues, a uno de los suyos, insisto, en este punto de gloria, ¿no es cierto? Entonces, las canonizaciones sirven para esto, para la identificación de la población indígena con el orden colonial, digamos así. Y, evidentemente, también legitimando el orden, el sistema de dominación. ¿Ya? Se me ocurre hacer un apunte, un paréntesis muy chiquito. He mencionado la palabra colonial, orden de dominación, orden de dominación. Por ahí, quizás, si luego hay preguntas, de repente alguien me puede hablar, plantear la cuestión que por ahí se oye mucho, ¿no? De que si es correcto decir que fuimos colonia, que era un régimen colonial, o si esto era un virreinato, entonces era más bien un reino. Bueno, el enfoque de Estensoro y el enfoque de la generalidad de autores es bien claro. Ciertamente, lo que fue el Perú, lo que llamamos el Perú en esa época, fue un reino de la monarquía hispánica. Había un virrey acá, un vicerrey. Pero, si esta era, digamos, la calidad jurídica, los términos de la relación con la metrópoli eran de dominación. De dominación para una explotación de recursos, de personas, y eso es colonial. Eso se llama colonia. Entonces, no hay ningún problema en usar, hablando del sistema y sus dinámicas, de orden colonial, de tiempo colonial, sabiendo que, desde luego, desde el punto de vista jurídico, en un plano más formal, ciertamente es un reino de la monarquía hispánica. Institucionalmente, con todo lo correspondiente, como podía ser aquí como en la península. Pero, en fin, cierro ese pequeño paréntesis y, pues, eso es lo que digo en este punto sobre Estensoro. Iwasaki, por su parte, incide en algo muy interesante: la marginalidad de los santos en cuanto que sus historias, vínculos y experiencias en el curso de su vida santa, toda la gente que conocieron, todo lo que vivieron, se había dado y había tocado experiencialmente a decenas, a cientos y al final a miles de personas. Es decir, lejos de ser vidas como encapsuladas en una celda y dentro de un claustro conventual, habían tenido una presencia y una capacidad de impacto, de alcance hacia miles de personas eventualmente. Y como muchas de ellas eran de los márgenes de la sociedad, eran indios, eran mestizos, negros, pobres y menesterosos, de todo tipo. Ellos podrían entonces identificarse con la iglesia y la sociedad cristiana gracias a que este hombre suyo, Solano por ejemplo, pues había marcado sus vidas y marcaría las vidas de los que vendrían en el futuro gracias a su exaltación a los altares. En esta línea, Iwasaki destaca el número y composición social de la lista de testigos, enorme, más de 700, que participaron en el proceso diocesano. Picone, por su parte, destaca, también como Iwasaki, cómo en unos pocos años, una década más o menos, se produjeron en el Perú y en España varios relatos biográficos de distinta naturaleza sobre Solano, pero sorprendentemente potentes por su concentración de mensaje y alcance para la meta de la beatificación, canonización.
involucrando ingente cantidad de dinero y energía de hombres no solo de iglesia y de la orden, sino de la élite criolla local. Es decir, Solano se convierte, como lo hemos oído seguramente, en un tema. Entonces tenemos crónicas de convento, tenemos hagiografías, tenemos publicaciones sobre él que se acumulan de un modo notable en pocos años. Esto nos habla de un impulso, evidentemente intencional, y de gente que está procurando hablar de Solano para la canonización, con un proceso que en esa línea, con una gran cantidad de testigos que lo vieron, todo esto generando una fuerza en pro de este objetivo pues muy notable. En línea con lo referido, el fenómeno de la santidad en la vida del santo, santidad en vida, y especialmente también su santidad ya fuera de este mundo, después de haber muerto, era capaz de reunir a lo más diverso de la escala social, desde el virrey hasta los esclavos. Y eso también se pone de relieve en estos autores. El fervor que despertaba en sus vidas, la sensación de unidad que se formaba en su muerte y gracias a la devoción privada que rápidamente inspiraban, la memoria, el orgullo colectivos que forjaban, cohesionaban a la sociedad, fortalecían su identidad y animaban su camino histórico. Junto con esto, Iwasaki pone de relieve la potencia en términos de repercusión colectiva que tuvo que suponer el que en ese tiempo más o menos, exactamente es un siglo, entre la muerte de Santo Toribio de Mogrovejo en 1606 y la muerte de Francisco Camacho, siervo de Dios, en 1698, casi 90 años, 90 y pico, 38 individuos, hombres y mujeres, murieron con fama de santidad y varios vieron iniciados sus procesos. Es decir, Solano es uno de todo ese grupo enormemente grande para la pequeña Lima de su tiempo, que la sociedad, la gente reconoce como santos y cuyos procesos más o menos, en algunos sí, en otros no, pero se inician con algún éxito. Entonces, la canonización de San Francisco Solano y la memoria, el recuerdo de su santidad pertenece a este mundo absolutamente, sin duda, impactado, modelado de alguna manera profunda por el fenómeno de la santidad barroca, la santidad del siglo XVII, en el catolicismo militante del que seguramente les habló ayer el historiador Sánchez Concha. Precisamente esto, lo que acabo de decir, se corresponde mucho con lo que Sánchez Concha se propuso explicar en su completa monografía sobre la santidad virreinal, al presentarnos en el trabajo las estructuras jurídicas, sociales, de mentalidad y también de la cultura que necesitamos para entender este mundo barroco hispanoamericano de fines del XVI y del XVII. Para Sánchez Concha, el catolicismo militante es, en efecto, una categoría, un concepto importante para la comprensión existencial, se podría decir, del modo en que la gente en aquel mundo se situaba y experimentaba la vida. Católicos militantes. Porque la vida es un combate contra los enemigos de Dios y de la fe. Un empeño arduo, dramático, en el que estaba en juego la eternidad. Pienso que esto complementa muy bien esto que nos hace ver Sánchez Concha para entender la época y el fenómeno de la santidad. Complementa lo que, por su lado, Iwasaki nos hace ver sobre lo que él llama la sociedad hagiográfica. Dice que en ese entonces la sociedad era hagiográfica. Es una expresión que él usa, pero ¿qué quiere decir? Que era un mundo social en el que lo maravilloso, los prodigios, lo sobrenatural que se hacía presente, más que se transparentaba en la realidad y de pronto la asaltaba con su potencia, lo maravilloso bullía en el imaginario colectivo. Era una sociedad
que vive pensando en la santidad, que de algún modo está envuelta, ¿verdad?, en olor de santidad, en vapores de santidad, no lo sé. Y entonces, justo porque la vida era muy dura y el tiempo muy calamitoso, pues la santidad era esta como fuente de energía, de vida, que la gente del tiempo podía tener para poder seguir adelante. Pero además, Sánchez Concha explica bien la idea organicista que se tenía de la sociedad en aquel entonces. Esta idea de sociedad organicista, como cuerpo, viene de la antigüedad clásica. Pasando por la civilización cristiana medieval, llega al tiempo que estamos comentando, y entonces los individuos se ven a sí mismos como parte de un todo social orgánico, un cuerpo místico de república, en el que las partes funcionan y se interrelacionan en el todo de la cristiandad en la que viven, caminando, ¿no es cierto?, hacia una consumación escatológica en este mundo como presencia e instrumento de Cristo en la historia. Entonces, los distintos actores sociales presentes en las vidas de los santos y que luego los veremos actuando en los procesos de beatificación o canonización y en los avances o desarrollos devocionales que se van encendiendo también, conectando, ¿verdad?, a los franciscanos aquí en Lima con los de más allá, con la orden en el mundo, con la metrópoli, con Roma, con la catolicidad entera. O sea, todo esto es importante que lo entendamos. Es decir, vivían en esta conciencia de ser parte de algo que, por supuesto, trascendía con mucho su pequeño espacio vital, objetivo, ¿no? Su taller, su huerta, su trabajo, su posición en la sociedad, su estar en la pequeña Lima, eran parte de algo enorme, ¿no? Y en ese algo enorme, un todo orgánico, la sociedad cristiana, la cristiandad, pues en esa militancia, en esa actitud en realidad de combate con la que se vivía la vida, que era muy fuerte. Entonces la santidad aquí encaja pues perfectamente, ¿verdad? Y ese deseo de que se sepa, que se conozca y se confirme de manera formal por Roma, finalmente, que aquí uno de los nuestros pues alcanza esta realización, ¿no es cierto?, la plenitud de la vida cristiana. Bueno, voy a pasar una cosa que la omitiré. Paso a mencionar una cosa que Carlos Picones subraya como algo también muy de notar. El interés de la orden franciscana en la exaltación de un hijo español, pero santificado en Indias. Y me parece que este interés, que evidentemente está ahí, Picones por supuesto lo reconoce, lo afirma, él lo explica más bien como en dos sentidos, ¿no? Uno, el reconocimiento general y también eclesial, en su máxima instancia eclesial, de la fecundidad del carisma dado a la Iglesia por San Francisco. La fecundidad del carisma de San Francisco dado a la Iglesia. San Francisco, el otro Cristo, que 4 siglos después es capaz de generar un otro Francisco. Francisco, el otro Cristo, con el carisma que ha puesto en la Iglesia Dios a través de él, es capaz de generar 4 siglos después un otro Francisco. Aquí, en el Perú. La orden tiene interés en esto, sin duda, en que se ponga de relieve esta fecundidad del carisma. Pero también les importaba e impulsan la canonización de un modo fuerte porque el reconocimiento, también general y eclesial, sería el reconocimiento de la calidad de esta buena tierra americana, labrada para Cristo gracias a su gran instrumento, la monarquía hispánica universal. Entonces, ¿cómo? Pues gracias a este trabajo, ¿verdad?, a esta tarea histórica de la monarquía,
providencialmente destinada por Dios para esto, en el contexto de la Reforma Católica o Contrarreforma, si lo quieren llamar así siempre también, pues va a generar en América, en esta buena tierra, un fruto como este. Finalmente, a propósito de la cuestión de la santidad y las canonizaciones del siglo XVII, la mayoría de los autores aquí considerados destacan la importancia en ellas, en las canonizaciones, en los procesos, de la dimensión política dentro y fuera del Imperio Hispánico. ¿En qué sentido? Bueno, en cuanto que distintos actores sociales, por diversos motivos, como ciertos círculos sociales o eclesiásticos, aquí o en España, se implicaron con notable vigor, con gran compromiso de recursos y de medios en estas causas de canonización, sea por la afirmación o promoción de su identidad, o por triunfar en pulsos de poder incluso frente a Roma. Entonces, esto está presente también, ¿no? Y los autores lo muestran. Pero bueno, llego aquí a la segunda parte de la conferencia. ¿Qué encontramos en estos autores, ahora sí, sobre la santidad de San Francisco Solano? Cómo su figura y su proceso de beatificación, canonización, han sido tratadas por ellos. Continuando con Sánchez Concha, notemos que, por la naturaleza de su monografía, publicada en el libro, dedica un apartado dedica a cada santo o siervo de Dios o venerable. Y por supuesto, dedica unas páginas a San Francisco Solano. En su texto destaca Sánchez Concha que como miembro ejemplar del cuerpo místico de República destacó extraordinariamente como abnegado combatiente por la victoria de Cristo contra el pecado y contra el paganismo. Esto, ¿verdad? Lo he dicho así, parece retórica, ¿no? Miren, lo voy a repetir. Destaca que como miembro ejemplar del cuerpo místico de República destacó extraordinariamente como abnegado combatiente por la victoria de Cristo contra el pecado y contra el paganismo. Parece retórico todo, ¿no? Jugando con las palabras. No, no es un juego. O sea, cada cosa que he dicho realmente se verifica en la investigación histórica y los que estudian, lo ponen de manifiesto. No, no es retórica. O sea, esta era la mirada. Esto es lo que se ve. ¿Ya? En la concepción que tenían en la época y que evidentemente está presente en las fuentes. Entonces, fue percibido como figura excepcionalmente valiosa para la cohesión de la sociedad y hacer presente, ¿verdad?, a la gente de su tiempo, también destino último, ¿verdad?, de la existencia, para las personas y para la sociedad misma. Para ello, el santo franciscano trabajó con ardor en la ciudad levítica, que era Lima, ciudad como actor colectivo en la lucha escatológica contra el mal, para reclamar a sus habitantes la conversión y el abandono del pecado como un nuevo Jonás. Esto es importante que lo podamos también retener. Es decir, la visión de la ciudad en esa época como precisamente un lugar fuerte, fortaleza, plaza fuerte en el combate, en definitiva, contra el mal, en medio del mundo. Ciudad eucarística, ciudad sacramental, ciudad llena de monasterios, de iglesias, con vida católica intensa, fuerte, es decir, luz en medio del mundo. O sea, esta idea de la ciudad como una realidad de presencia de Cristo fuerte, firme, en medio de un mundo en el que el combate con el mal es así, ¿verdad?, a escala máxima. Esto era muy importante en la idea de la gente en la época y, por lo tanto, un coloso, un gigante, una figura de santidad excepcional expresaba esto y lo realizaba. Entonces,
Esto aparece también allí. Continuando ahora con Iwasaki, el fenómeno hagiográfico ayudaba a resolver las tensiones sociales y temores existenciales de una población tan fuertemente traumatizada por calamidades y temores que la aquejaban en aquel siglo calamitoso. Este autor examina la cantidad de terremotos, de inundaciones, de fenómenos del Niño, de calamidades también de salud, de epidemias. O sea, la forma en que la población fue probada en su capacidad de sufrir, de afrontar dificultades en este siglo difícil, que él lo describe así como calamitoso. Entonces, en este contexto, este personaje ayudaba a la fortaleza de la sociedad, al ánimo de la gente en este contexto de lucha dramática contra el mal. ¿Ya? Ese combate contra el mal, por supuesto, también es combate contra el pecado. Habla Iwasaki de Lima como una sentina cósmica. Sentina es lugar de todo tipo de desecho, de desperdicios. Y esta realidad de pecado también era lugar de santidad entonces. Entonces el santo pues es combatiente en primera línea en esta realidad dramática en que la vida en su dimensión trascendente también se realiza. En cuanto a la mirada que nos ofrece Estenssoro sobre la figura y canonización de Solano, quiero destacar cómo en aquella época, y tal como lo reflejan las crónicas conventuales que él comenta, pues pone de relieve la conciencia sobre el valor de la santidad como verdadero tesoro y riqueza inmaterial del nuevo mundo, aún más valiosa que la riqueza material. Bueno, y alguna cosa más que voy a omitir, avanzando ya más bien a comentar algo sobre lo que dice Piccone sobre el proceso de Solano y sobre el personaje en sí. Sobre el santo en sí mismo, Piccone realiza una propuesta notable cuando nos permite mirarlo como figura histórica concreta, fraile, santo, sí, lo presenta así, pero inmediatamente, sin solución de continuidad, lo presenta tal como fue proyectado al mundo por la orden, por los autores que escribieron sobre él y por el proceso mismo. Entonces resulta que el sujeto histórico reconocible en los testimonios de sus contemporáneos y en los escritos de la época y en el proceso, aparece fundido con el personaje que la orden y el proceso proyectaron. O sea, una cosa, Piccone dice que una cosa es el personaje en sí mismo y otra cosa es lo que la orden y otros actores proyectaron sobre él con un interés muy concreto. Presentarlo como alter Franciscus. Es decir, encarnación, digamos, siglos después, en el siglo XVII, del santo del siglo XIII, San Francisco de Asís, alter Christus, asemejándolo al máximo a él. ¿Cómo se trabaja la figura de Solano en el proceso, en las hagiografías, para hacer una semejanza perfecta, casi completa, entre las dos grandes figuras de santidad? La original en el carisma franciscano y evidentemente de potencia insuperable, pero luego este hijo suyo, que es, digamos, copia fiel y verdadera, viva, de aquel. Piccone es el autor que más extensamente ha tratado el tema de Solano, escribiendo específicamente sobre él algunos artículos y una tesis de licenciatura. Ya casi llegando al final, habría sido interesante, quiero también anotar, que en alguna medida Iwasaki nos hubiera ofrecido alguna aproximación al imaginario de los santos, a cómo ellos, no sobre ellos, sino ellos se
comprendían a sí mismos, se me ocurre decirlo, la autoconciencia que podían tener de su existencia y de lo que estaban haciendo al vivir así. Siempre en el marco de ese imaginario barroco más amplio al que Iwasaki diestramente, ciertamente, nos introduce súper bien en esta tesis doctoral que también estoy comentando. En cuanto a Estenssoro, la perspectiva que nos deja de Solano está fuertemente inscrita en el planteamiento de su importante libro sobre la primera evangelización que mencioné al inicio. En esa línea, como Solano está metido dentro, casi no se refiere a él, se ocupa de otras figuras. Por ejemplo, Nicolás Ayllón, en su libro. Casi no se refiere a él y a su santidad de forma expresa, pero, por supuesto, lo mira en el conjunto de la generalidad de personajes, figuras de santidad de su tiempo y la función, como decía, que la santidad y las canonizaciones mismas tienen en su lectura. ¿Ya? Sobre Piccone, cabe decir que la perspectiva sobre el personaje de la historia se pierde en su fusión con el personaje construido en el tiempo de su proceso de canonización. Y ahí se queda. Y está muy bien, pero algo falta. Por supuesto, Piccone no se propone presentar al santo, o sea, no es un biógrafo de Solano, sino más bien quiere presentarnos cómo se quiso presentar al santo, ayudándonos a entender por qué y las dimensiones de realidad implicadas en esta construcción. Pero quizá queda pendiente un acercamiento al santo en sí mismo, a su autoconciencia, decía, al modo en que un fraile de la época, él, se vería a sí mismo en el contexto histórico y existencial de su tiempo, ¿no? Y cómo veía también su camino de identificación con el fundador. En fin. Sánchez Concha nos da elementos para aproximarnos a esta autocomprensión de los santos. Él sí lo hace, porque también ese es el enfoque de su trabajo. En el contexto que he descrito un poco antes, y no quiero repetir, y más bien ya entiendo que debo ir terminando. En fin, como ya podrá quedar un poco claro, considero que las lecturas y análisis o interpretaciones históricas sobre Solano y su tiempo, sobre su figura y el proceso de canonización, nos ofrecen elementos fundamentales para comprender lo que estos autores han estudiado. Estupendo. Es excelente, interesantísimo. Ello es muy de agradecer. Pero estimo que queda pendiente, habrá que trabajarlo, alguien tendrá que trabajarlo, queda pendiente una mirada más complexiva sobre el hombre y su tiempo que nos permita entrar en su mundo particular, sin lo cual no podremos cabalmente historiar ese tiempo y aquella vida en su suceder, cuando estaba sucediendo. Se me ocurrió, me vino a la memoria, un trabajo impresionante, son casi 1000 páginas, de hace muchos años, la edición creo que es del año 76, de un libro llamado Tiempo y vida de Santa Teresa, de Frende la Madre de Dios y Otger Stegging, en donde precisamente se va a los escritos, obviamente los escritos, Santa Teresa sí escribió muchísimo, ¿no? Pero obviamente también su proceso, los textos de su proceso, pero articulando de un modo muy potente eso, imaginario colectivo, historia social, historia política, la época de Santa Teresa, el tiempo de Santa Teresa y ella allí. Quizás ese esfuerzo está pendiente de realizar por alguien. Y con esta referencia me recuerdo a mí mismo que la historia de la Iglesia precisamente requiere siempre, por su objeto de investigación, por su objeto de estudio, la historia de la Iglesia requiere una entrada teológica, sin la cual otros abordajes académicos, siempre también pertinentes e importantes, quedarán de algún modo como parciales y con las limitaciones evidentes que traen, como toda obra humana por lo demás. Pero
la historia de la Iglesia requiere una entrada teológica, una mirada, una perspectiva teológica que nos haga posible esa mirada de profundidad. Con esto, con la idea de lo que queda por hacer, lo que ojalá se pueda hacer, y avanzar en conocimiento de la santidad de la época, los procesos y por supuesto nuestro personaje, con eso termino esta presentación. Muchas gracias. ¿Tenemos algunas preguntas seleccionadas? Uy, a ver. Tenemos esta pregunta que dice: ¿por qué cree que en ese tiempo hubo el fenómeno de la santidad y ahora, hace tiempo, no hemos reconocido ninguno? Excelente pregunta. Bueno, una cosa es el fenómeno de la santidad, es decir, la realidad en cuanto aparece. Eso es filosofía moderna, ¿no? Contemporánea. Fenómeno, es decir, la realidad, pero la realidad en cuanto aparece, y otra cosa es la realidad en sí misma. La santidad como realidad en sí misma, sin duda ha estado siempre y estará siempre. Y en esa línea existe donde menos lo imaginamos, y en una magnitud que tampoco podemos calibrar. Pero el fenómeno de la santidad, es decir, en cuanto conocida, en cuanto apareciendo en la sociedad como una realidad, evidentemente esto sí, pues en estos tiempos, en el momento cultural que vivimos, en el momento civilizacional en el que estamos, pues es algo muy poco presente. Porque es lógico, nadie mira esa dimensión, nadie se fija en esa parte de la realidad que es la vida santa de personas santas. Entonces, en esa línea, diría que nuestro momento como civilización invisibiliza de suyo, o sea, por cómo somos como civilización, invisibiliza de suyo la realidad de la santidad. Entonces no aparece como un fenómeno que podamos reconocer. Ahí hay un santo, ahí hay otro, mira a esa persona, mira cómo hace, pero fíjate cómo vive. Eso no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque no se mira. Y como, bueno, también es verdad, los santos ya no salen volando por las ventanas, entonces, claro, no se nota. ¿Ok? Luego, en esa línea hago el contraste con esta época, en el sentido que estaba explicando, que se vivía en esta conciencia de que la vida entera, la sociedad entera estaba finalizada en el cielo, estaba finalizada en Dios. Entonces, claro, tenían todas las antenas, digamos, activas y todos los ojos abiertos para detectar esta dimensión trascendente presente en la vida cotidiana. Y en ese sentido, pues, caray, los jóvenes, la gente mayor, se plantea el ideal de vida hoy en día ¿de qué? Pues las universidades, las escuelas de negocios y los gimnasios, ¿no? Antes, como era otra la cultura, iban a la iglesia. Hemos cambiado la iglesia por los gimnasios. Entonces, claro, por eso es que no se nota, ¿verdad?, el fenómeno de la santidad. Pero claro que hay. Justamente el profesor Sánchez Concha, de quien soy amigo, pues tiene muy avanzada la preparación de un libro sobre la santidad en la época republicana, siglo XIX, primera parte del XX. Y se asombrarían, como yo me he asombrado, de saber la cantidad de figuras de santidad que hay por ahí, del siglo XIX y del siglo XX. Pero, claro, los canonizados que tenemos son, ¿cuántos? Y beatificados, ¿no? ¿Quién es la última? Una religiosa, ¿no? Mártir. Aguchita. Pues sí, pero son muchos más. ¿Ya? Pero, decía, por esta cosa cultural, me parece que no se mira, no se nota sencillamente. ¿Qué más? A ver, padre, tenemos dos en una. Dos en una. Sí. Dice: los relatos donde San Francisco Solano calma plagas o amansa animales, ¿son simples exageraciones de la época o reflejan sus milagros y la paz con la creación? Además, ¿el violín de San Francisco Solano era solo una estrategia terrenal para atraer a los indígenas o un verdadero lenguaje espiritual para comunicarse con Dios?
Tomo la pregunta desde el segundo punto. A ver, esta división entre terrenal y espiritual no la tenía en la cabeza. O sea, todo lo terrenal es espiritual. Entonces, valerse del instrumento para acercarse, para atraer, para poder iniciar un diálogo con los que uno quiere evangelizar o predicarles o sencillamente iniciar una conversación, estaba lleno de sentido espiritual y lleno de sentido. O sea, la vida entera era para salvar gente y para salvarse uno mismo. O sea, no había otra finalidad en la vida. La vida era para la salvación. Entonces, tocar el violín también. Hacer todo también. Y en esa línea, pues no tenían esta idea de que podemos tener hoy de, ¿no es cierto?, instrumento o medio para, ¿no es cierto?, como instrumentalizando algo. Me parece que entrar en la mente de la época, aunque me he acercado a una biografía de San Francisco Solano, solo una, confieso que no más, me parece evidente que estas distinciones en él y en gente de su época no existían. Entonces, tocaba porque evangelizaba, y porque evangelizaba tocaba, punto. La vida era una unidad. ¿Ok? Bien. El agradecimiento especial. Listo. Para Rodrigo Padre y todo el Gracias.